Era una tarde sofocante de verano, y la ciudad parecía derretirse bajo el calor implacable del sol. El evento estaba impregnado de una sofisticación que Elisa apenas podía soportar, pero sabía que su presencia era necesaria. Como joven escritora prometedora, había sido invitada al lanzamiento del nuevo libro de un autor famoso, un evento que no podía darse el lujo de perder, aunque se sintiera completamente fuera de lugar entre los ricos y poderosos que llenaban el salón decorado. Observaba desde lejos las conversaciones vacías y las manos temblorosas que sostenían copas de champán, cuando algo, o mejor dicho, alguien, la hizo detenerse en seco. Él estaba allí, en el centro del salón, con una presencia imponente y casi inalcanzable. Eduardo Vasconcelos, el heredero de la mayor dinastía empresarial de la ciudad. Con cada mirada suya, la multitud se abría como una ola, como si él fuera el centro gravitacional de aquel mundo de lujo. Parecía tan distante e inalcanzable como el cielo estrellado, y Elisa sintió un suspiro atorado en la garganta, una mezcla de fascinación y desconfianza. No sabía por qué, pero el destino tenía una forma extraña de hacer las cosas. Sus caminos se cruzaron por accidente. Sus miradas se encontraron brevemente mientras él pasaba a su lado, como si los hilos invisibles del universo los hubieran unido. La mirada de Eduardo no era esa mirada fría y calculadora que ella esperaba, sino un destello de curiosidad. Hizo una pausa, casi imperceptible, como si la estuviera estudiando, buscando algo más allá de la apariencia sencilla de una mujer común. Su corazón dio un salto y bajó la mirada, intentando ocultar la incomodidad que sentía. No sabía cómo, pero algo dentro de ella se sintió vulnerable ante aquel hombre. Fue entonces cuando él se acercó, con una sonrisa tímida que parecía fuera de lugar en un rostro marcado por una vida de responsabilidades. «No pude evitar notar tu mirada», dijo con una voz suave, casi melódica. Elisa, sorprendida por su acercamiento, levantó los ojos, intentando disimular el torbellino interno que aquel momento le provocaba. No sabía si debía sentirse halagada o incómoda, pero las palabras se le escaparon antes de poder formular una respuesta. «No soy del tipo de personas que pertenecen a estos círculos», dijo con una sonrisa forzada, intentando esquivar la intensidad del momento. Pero al mirarlo, se dio cuenta de que su reacción estaba siendo inesperada para ambos. La conversación comenzó con cierta vacilación, con ambos intentando encontrar un terreno común, pero pronto las palabras se entrelazaron en una danza silenciosa de miradas, risas tímidas y un creciente sentimiento de conexión. Ella habló de su trabajo, de su amor por escribir, y él, con una sinceridad poco común, habló sobre la presión de llevar el nombre de su familia y todas las expectativas que eso implicaba. Elisa estaba fascinada por la vulnerabilidad que él compartía con tanta libertad. Aquel hombre imponente, aparentemente intocable, de alguna forma se estaba abriendo ante ella. Fue un encuentro improbable. Venían de mundos completamente distintos. Ella, una simple escritora, hija de una familia humilde, y él, el heredero de una dinastía que moldeaba el destino de toda la ciudad. Sin embargo, ese momento fugaz, ese encuentro sin sentido aparente, dejó una huella en sus corazones. No había explicación lógica, pero el sentimiento era indiscutible. Por primera vez, Elisa sintió el peso de algo que escapaba de sus manos, algo más grande que el simple azar de una conversación. Eduardo, por su parte, sintió la incomodidad de estar tan cerca de alguien tan sencilla y al mismo tiempo tan fascinante. Ella representaba todo lo que él no era, pero también parecía poseer una libertad que él anhelaba profundamente. La conversación fue interrumpida por un llamado de su familia, y él, con una sonrisa tímida, pidió disculpas y se alejó. Elisa, aún en estado de shock, lo observó alejarse, y en el fondo, supo que algo había cambiado. El suspiro que dejó escapar en medio de la multitud fue el primero de muchos que vendrían. A medida que desaparecía entre la multitud, Elisa sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Sabía que ese encuentro probablemente no significaba nada para él, pero ¿qué más podía significar para ella? ¿Era una atracción pasajera, una fantasía momentánea? ¿O era algo más profundo que, a pesar de todas las diferencias que los separaban,
podría convertirse en el lazo más fuerte de sus vidas. No tenía respuestas, pero sabía que no podría apartar aquella mirada de su mente. Eduardo la había notado. Se había detenido a hablar con ella, y aunque fuera un simple gesto educado, para Elisa fue como si el destino hubiera comenzado a escribir un capítulo que ya no podía controlar. El reloj parecía arrastrar las horas en aquella tarde fría, mientras Elisa estaba sentada a la mesa, mirando por la ventana del café donde solía pasar sus tardes, una taza de té tibio entre los dedos. El mundo afuera seguía su ritmo acelerado, pero para ella, todo parecía moverse lentamente. Las calles estaban bañadas por la luz suave del atardecer, pero ella solo veía una inmensa soledad ante sí. El peso de la realidad se hacía presente como una capa invisible que nunca podría quitarse. La vida de Elisa nunca fue fácil, pero había aprendido a vivir con ello. Su familia siempre tuvo lo justo para sobrevivir, pero no para soñar. Su padre, un hombre trabajador y honesto, siempre le decía que la vida no sería un cuento de hadas, sino una batalla constante para mantener la cabeza fuera del agua. Ella sabía que, aunque su alma anhelaba algo más, no podía escapar de los límites impuestos por la realidad. Pero entonces apareció Eduardo, aquel hombre imponente que momentáneamente la había sacado de su mundo sin esperanza. Apareció como un soplo de aire fresco. Pero, al igual que una brisa cálida en un día de verano, se fue con la misma rapidez con la que llegó. Sabía que era imposible. No pertenecían al mismo universo. No podían ser más distintos. Eduardo era la personificación de todo lo que ella jamás sería. Rico, poderoso, un príncipe moderno que nunca tendría que preocuparse por la dura realidad de la vida. Su familia era una de las más antiguas y tradicionales de la ciudad, con una fortuna que se remontaba a los inicios del imperio que habían construido. Para él, el mundo parecía un lugar donde las reglas podían doblarse, pero nunca romperse. Su vida estaba trazada desde su nacimiento, un futuro donde el amor era un lujo que no podía permitirse y la libertad, un concepto distante que apenas comprendía. Pero, al igual que ella, Eduardo sentía el peso de sus responsabilidades. No era solo el hijo de Carlos Vasconcelos, un magnate que controlaba más de la mitad de los negocios de la ciudad, sino también el próximo heredero de la familia, con la carga de mantener intacto el nombre de la dinastía. Sus días estaban llenos de reuniones empresariales, banquetes y eventos sociales que ya no tenían sentido para él. Vivía en una jaula de oro, donde el amor era una mercancía rara y costosa, donde los sentimientos eran cosas que se debían gestionar, no vivir. Su vida estaba diseñada para ser perfecta, pero siempre faltaba algo. Lo sabía, y aún así, permanecía ciego a las pequeñas verdades que la vida intentaba susurrarle al oído. Fue en una cena de gala, semanas después de aquel primer encuentro, cuando el choque entre sus mundos se volvió innegable. Eduardo estaba allí, rodeado de su familia, todos impecablemente vestidos, como si la perfección misma fuese una exigencia. Llevaba un traje caro, del tipo que solo un hombre de su clase podía llevar con tanta naturalidad. A su lado estaba Isabela, una joven hermosa y educada, hija de otro empresario influyente de la ciudad, elegida para ser su esposa como una extensión de su fortuna. Sonreía con elegancia, pero Eduardo apenas la notaba, su mirada perdida, como si estuviera a la deriva en un mar de expectativas y obligaciones. Mientras tanto, Elisa, sentada en una mesa en la esquina del salón, se sentía una intrusa. Estaba allí por una razón sencilla. Como escritora, era considerada un adorno para ese tipo de eventos, pero no alguien que realmente perteneciera a esa sociedad. Estaba allí solo porque su libro había ganado un premio local, un reconocimiento que, por más honorable que fuera, no la acercaba a esas personas. Observaba a Eduardo a lo lejos, tratando de no dejar que su mirada traicionara lo que sentía por él. Era un deseo reprimido, algo imposible, pero aún así, no podía apartar los ojos de él. Cuando él la miró, sus corazones se encontraron por un breve instante, pero él desvió la mirada enseguida, regresando a su realidad, al peso de una vida ya escrita. Era como si el destino lo hubiera atado a un futuro que no deseaba, y
Elisa lo sabía, pero también sabía que no podía hacer nada para cambiarlo. El romance que ella imaginaba, el amor que ansiaban sus ojos, era una fantasía que jamás se concretaría. Eran de mundos opuestos. La danza de sus vidas seguía con ritmos diferentes. Eduardo no podía ser libre para amar a quien quisiera, no cuando el honor de su familia estaba en juego. No podía permitirse sentir algo tan puro e incontrolable por alguien como Elisa. Ya tenía un compromiso, una prometida elegida con cuidado, alguien que aseguraría la continuidad de los negocios de la familia y preservaría el nombre Vasconcelos. El amor no tenía lugar en ese plan. Mientras tanto, Elisa continuaba con su vida, escribiendo sus historias, pero consciente de que, como la mayoría de los cuentos que creaba, el suyo también tendría un final trágico. Jamás sería la protagonista de su historia. Esa noche terminó como muchas otras para Eduardo y Elisa, separados por el abismo invisible de sus realidades. Él regresó a su mundo de riqueza y deberes, y ella regresó al suyo de sueños y desilusiones. Pero a medida que pasaban los días, lo que comenzó como una atracción fugaz se transformaba en una llama que ardía en secreto en el pecho de ambos. Eran dos desconocidos que se sentían profundamente conectados, pero al mismo tiempo, dos mundos distintos, con expectativas opuestas e irreconciliables. El suspiro que ambos soltaron, sin saberlo, era uno de impotencia y deseo, como si, en silencio, comprendieran que el amor que compartían era tan imposible como vivir en realidades diferentes, y aún así, no podían dejar de desearse. Los días que siguieron a la cena de gala fueron como una niebla espesa que flotaba sobre Elisa. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el peso de su propia realidad la arrastrara hacia abajo. No podía dejar de pensar en Eduardo, en su sonrisa tímida, en la profundidad de sus ojos que parecían contener un universo de dudas. Esa sensación de vacío que siempre la acompañaba se intensificaba cada vez que pensaba en él. No era solo atracción física, era algo más profundo, algo que no podía comprender, algo que escapaba a sus manos. Y él, por su parte, parecía estar atrapado en un mar de contradicciones, siempre rodeado de personas, siempre con una sonrisa perfecta, pero en su soledad se preguntaba si no habría algo más en la vida que lujo, riqueza y banquetes interminables. La tentación del amor surgió sutilmente, como una brisa suave al inicio del verano, cuando sus caminos volvieron a cruzarse en un evento literario. Las palabras entre ellos fluyeron con más naturalidad. Ya no era solo un intercambio superficial de saludos y miradas furtivas. Eduardo parecía buscar algo más. Comenzaron a hablar de todo y de nada, pero entre ellos crecía una tensión que ambos sabían que ya no podían ignorar. El mundo a su alrededor se desdibujaba cada vez que sus voces se entrelazaban, y Elisa, tan acostumbrada a ser la observadora, ahora era la protagonista de una historia que se desplegaba a su alrededor, fuera de su control. Las conversaciones eran sencillas, pero para ambos cargaban un peso inmenso. Hablaban de libros, de sus sueños, incluso de pequeñas frustraciones cotidianas. Cuando Eduardo hablaba de las obligaciones de su familia, sus ojos se nublaban por un instante, como si revelara un secreto. Elisa, por su parte, sentía una atracción irresistible hacia él, pero también sabía que su condición de vida era un obstáculo imposible de superar. El amor, para ella, siempre fue una idea distante, como una estrella en el cielo que brilla intensamente, pero que jamás puede tocarse. Una tarde, Eduardo Michels la invitó a pasear por el parque, en uno de esos raros momentos en los que lograba liberarse de las cadenas invisibles de su vida social. La tarde era cálida, pero la brisa fresca del atardecer trajo una sensación de alivio. Caminaron lado a lado, sin prisa, hablando de cosas sencillas, como si el mundo exterior no existiera. El corazón de Melissa latía con fuerza a cada paso, pero se obligaba a mantener la compostura. Sabía que estaban una vez más al borde de algo que no podían tener, pero aún así, el deseo de estar cerca de él crecía sin control. La tentación del amor era ya irresistible. No había más negación posible. Cuando él la miró,
Su mirada fue una invitación a un beso que ella sabía que no debía aceptar, pero también sabía que no podía huir de sus sentimientos. Él estaba allí, frente a ella, y por más que quisiera resistirse, el deseo la envolvía como una ola imparable. El momento llegó cuando el silencio entre ellos se volvió insoportable. Estaban en el centro del parque, rodeados de árboles y flores, pero ningún sonido era más alto que el tambor del corazón de Elisa. Lo miró, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Él respiró hondo, y por un segundo, el mundo desapareció. Sabía lo que él deseaba. Sabía que el deseo flotaba en el aire entre ellos. Y entonces, sin palabras, él dio el paso final, y sus labios se encontraron en un beso que fue a la vez suave y urgente, como si todo el peso del mundo se hubiera desvanecido. El mundo entero pareció detenerse. El beso de Par Eduardo estaba lleno de pasión contenida, un deseo reprimido por décadas, un amor que nunca debió haber nacido, pero que ahora existía, imposible de negar. Elisa sintió su calor invadir cada rincón de su cuerpo, y por un instante se permitió creer que todo era posible. Pero el beso se rompió pronto, y ambos se apartaron rápidamente, como si el contacto físico los hubiera despertado de un sueño. Elisa se sintió mareada, pero la conciencia de la realidad volvió con fuerza, y se alejó de él, como temiendo ser consumida por el fuego que acababan de encender. Eduardo, con la respiración agitada, la miró intentando ocultar la confusión en sus ojos. No debería, comenzó, pero fue interrumpido por ella, quien con una mirada profunda dijo: «Lo sé». No necesitaban más palabras. Ambos sabían que, a pesar de la intensidad de lo vivido, había algo que los separaba. La realidad de sus vidas estaba allí, invisible, pero firme, como un muro que se alzaba entre ellos. El amor, que por un momento pareció posible, regresaba a su estado imposible. En ese instante, Elisa dejó escapar un suspiro, uno de dolor y deseo no consumado. Sabía que lo que habían experimentado era valioso, pero también que era un lujo que no podía permitirse. Eduardo la miró una última vez, y sin más palabras, ella se alejó, con el corazón pesado, pero con el alma iluminada por una llama que sabía que nunca se apagaría. El amor, aunque pasajero, aún vivía allí, guardado en cada mirada, en cada suspiro, en cada momento que compartirían en secreto. El tiempo pasó, pero la tentación del amor continuó persiguiéndolos, desafiándolos a ceder, a entregarse a algo que nunca debió ser suyo. Sin embargo, en el fondo, sabían que el destino que los esperaba estaba mucho más allá del alcance de cualquier deseo. El reloj marcaba el inicio de la noche cuando Elisa entró en el café donde solía refugiarse. El lugar estaba más vacío de lo habitual, con apenas unos pocos clientes dispersos, absortos en sus propias conversaciones. Se sentó en su mesa de siempre, ese rincón junto a la ventana donde siempre encontraba la tranquilidad necesaria para escribir. Pero esa noche había algo distinto en el aire. Sus pensamientos estaban lejos, como si viajara por un mundo distante, uno donde ella y Eduardo podrían ser felices juntos, sin las cadenas invisibles que los separaban. Fue entonces cuando Miguel, su exnovio, entró en el café. Miguel siempre había sido un hombre apasionado, pero también posesivo, alguien que no aceptaba fácilmente el final de las cosas. La miró desde el otro lado del salón, y sus ojos se encontraron por un instante, como si supiera que algo había cambiado. Caminó hacia la mesa de Elisa, con el rostro marcado por una mezcla de determinación y algo que ella no podía identificar. Su presencia la incomodó de inmediato. No estaba allí por casualidad. Ya no. «Elisa», dijo, con una voz cargada de ese tono posesivo, como si ella fuera algo que había perdido y estaba decidido a recuperar. «Me enteré de que te estás viendo con él», soltó sin rodeos. «Con Eduardo Vasconcelos». La mención del nombre de Eduardo fue como un golpe directo en el pecho. ¿Cómo lo sabía? Elisa no supo qué decir. El simple hecho de mencionar a Eduardo en una conversación con a Miguel le parecía un error, un cruce de mundos que jamás deberían encontrarse. El miedo la envolvió, pero intentó mantenerse firme.
Eso no tiene nada que ver contigo, Miguel, respondió, intentando sonar segura, aunque su voz traicionaba la fragilidad de sus emociones. Cada uno tomó su camino. Ya no te debo nada. Pero Miguel no se inmutó. Se acercó más, con los ojos fijos en los de ella, con una intensidad casi amenazante. No te engañes, Elisa, continuó, con una sonrisa forzada, como si jugara con ella. Sé lo que estás haciendo. Él no es para ti. Lo sabes. Eduardo pertenece al mundo de los ricos, de los poderosos. ¿De verdad crees que le importas? No. Solo está divirtiéndose, Elisa. Y cuando se canse, ¿qué te quedará? Las palabras de Miguel atravesaron a Elisa como una cuchilla afilada. En parte, tenía razón. Eduardo venía de un mundo lejano, intocable, y por más que quisiera creer que había algo real entre ellos, sabía que él jamás podría vivir una vida como la suya. ¿Qué significaba ella para Eduardo? Tal vez solo una distracción, un placer momentáneo, sin perspectiva de algo más profundo, pero aún así, no podía negar lo que sentía. El amor que sentía por él no podía simplemente borrarse. Te equivocas, Miguel, dijo Elisa, apartando la mirada. Ya no soy la misma de antes. Y, Eduardo, él me ve. Me entiende como tú nunca lo hiciste. Sintió que sus palabras eran una forma de convencerse a sí misma. Pero la verdad era que el miedo comenzaba a dominarla. Miedo de que Eduardo fuera, en realidad, solo una fantasía. Lo miró, tan cerca, y por un momento, vio en él la imagen de una vida segura. Una vida que podría haber tenido si hubiera seguido con él. Pero al mirarlo, también vio la prisión de una existencia sin emoción, sin pasión real, y supo que no podía volver atrás. Miguel no dijo nada más. Su mirada era de decepción, como si supiera que ella ya había tomado su decisión. Pero también sabía que eso no era el final. Te vas a arrepentir, Elisa. Ya lo verás. Y con esas palabras, se alejó, dejándola sola con sus pensamientos confusos y su corazón aún dividido. La sensación de pérdida y duda se mezclaba con la promesa silenciosa de que no podía volver atrás. El amor que sentía por Don Eduardo era arriesgado, peligroso, pero era el único camino que tenía sentido para ella. Sin embargo, Miguel había logrado que cuestionara todo lo que creía saber. ¿Podría realmente ser feliz con Eduardo? ¿O sería solo otro capítulo efímero en la historia de su vida? El silencio que siguió a la partida de Miguel fue profundo e incómodo. Elisa seguía allí, sola, con la mente agitada. No sabía qué hacer. No sabía si estaba tomando las decisiones correctas. Las palabras de Miguel resonaban en su cabeza como una advertencia sombría. Sabía que seguir involucrándose con Eduardo sería arriesgado, peligroso para su corazón, para su estabilidad, pero también sabía que no podía vivir sin intentarlo, sin arriesgarse a seguir ese amor imposible. En el fondo, sabía que, aunque doliera, lo que sentía por Eduardo era verdadero, más verdadero que cualquier otra cosa que hubiera sentido antes, y, de algún modo, se negaba a renunciar a eso. Cuando cayó la noche, Elisa Press miró por la ventana del café, perdida en sus propios pensamientos. Sabía que nada sería fácil a partir de ese momento. El amor que sentía por Eduardo era solo el primer obstáculo de muchos, pero también sabía que él era el único por quien valía la pena luchar. Todo lo demás podía esperar. El tiempo parecía arrastrarse para Elisa en los días que siguieron a aquel encuentro con Miguel. El café que antes era su refugio, ahora se sentía como un espacio cerrado, una prisión silenciosa donde los ecos de sus propias dudas se multiplicaban. Cada palabra que Miguel Frau le había dicho, cada advertencia, aún resonaba en su mente, tratando de convencerla de que todo aquello no era más que un sueño que no debía permitirse vivir. Pero, al mismo tiempo, había algo en Eduardo, algo que la atraía, que la arrastraba hacia él como una marea fuerte e implacable, algo que sabía que no podía dejar atrás. Sabía, con una claridad dolorosa, que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Por más que su mente quisiera resistirse, por más que las voces de la prudencia resonaran en su cabeza,
Elisa no podía negar la verdad que latía en su corazón. El amor que sentía por Eduardo era real, más real que cualquier otra cosa en su vida, pero también sabía que amarle significaba arriesgarlo todo: su libertad, su estabilidad emocional, su paz. No podía evitar preguntarse, ¿vale la pena? El peso de esa decisión, más que cualquier otro sentimiento, parecía aplastarla cada vez más. Eduardo, por su parte, estaba en una posición aún más difícil. Sabía que su vida ya estaba trazada. Como heredero de los Vasconcelos, no tenía elección. Las expectativas de su familia eran implacables, y el futuro que había imaginado para sí mismo estaba plagado de obligaciones imposibles de ignorar. Su compromiso con Isabela se acercaba rápidamente, y, aunque intentaba convencerse de que Elisa era solo una distracción, algo en su interior se negaba a creerlo. Ella era diferente, era algo más. Le hacía sentir emociones que nunca había conocido, un deseo profundo de ser libre, de escapar de todo. Pero también sabía que esa libertad tenía un precio que no podía pagar sin destruir todo lo que su familia y su legado habían construido. Una mañana gris, mientras la ciudad despertaba a otro día de obligaciones, Elisa se sentó frente al espejo, intentando mirarse a sí misma. El rostro reflejado le parecía ajeno, como si perteneciera a otra mujer. Sentía que estaba a punto de hacer algo irreversible, como si estuviera al borde de un abismo y solo hubiera un camino: lanzarse. Pero todavía dudaba. Sabía que, al tomar esa decisión, las consecuencias serían profundas. Sería capaz de enfrentar el dolor y la pérdida que inevitablemente vendrían con entregarse a un amor que no podía tener. Esa tarde, Eduardo no apareció en su puerta, como si supiera que ella estaba al borde de una decisión. Estaba allí, con los ojos llenos de indecisión, pero también con una certeza silenciosa de que algo tenía que cambiar. Le pidió hablar a solas, lejos de todo, como si quisiera devolverle a Elisa la libertad de elegir su propio camino. Pero lo que él no sabía era que Elisa ya había tomado su decisión, y aunque fuera una decisión dolorosa, sabía que no había vuelta atrás. Lo amaba, y con ese amor venía el riesgo, el peligro de lo que podría suceder. Mientras caminaban por la ciudad, con pasos titubeantes, sintió el peso de la realidad instalarse por completo en su corazón. «No puedo seguir con esto», dijo finalmente, su voz temblando mientras luchaba por contener el dolor que se acumulaba en su pecho. «No pertenecemos al mismo mundo. Eduardo, tienes una vida por delante, llena de obligaciones y responsabilidades que no puedes ignorar. Yo no puedo ser una distracción. No puedo seguir engañándome. Tú tienes tu destino, y yo el mío. Quizás, en otro tiempo, en otro mundo, podríamos haber sido felices, pero no aquí, no ahora». El silencio que siguió fue pesado, denso, casi insoportable. Eduardo la miró, el rostro pálido y tenso, como si cada palabra suya fuera una cuchilla atravesando su alma. «No es lo que quiero», dijo con la voz quebrada por la emoción. «No quiero la vida que mi familia planeó para mí. Quiero ser libre. Elisa, quiero ser libre para amarte, pero no puedo. No puedo simplemente ignorar todo lo que está en juego. No entiendes. Hay más en esto de lo que imaginas. No se trata solo de nosotros». Ella lo miró, el corazón acelerado, intentando entender lo que quería decir. Pero en el fondo, sabía que él tenía razón. Había mucho más implicado, mucho más de lo que ella jamás podría comprender. Y, con ese doloroso entendimiento, supo que debía alejarse. Eran de mundos distintos, y la única manera de seguir adelante era retroceder. Lo que estaba haciendo, por más que doliera, era lo único que podía preservar lo que tenían antes de que fuera destruido por circunstancias fuera de su control. «Lo entiendo, Eduardo», susurró, sus palabras arrastradas por el viento frío de la tarde. «Entiendo que no puedes hacerlo, pero tampoco puedo ser la razón de tu dolor, de tu pérdida. No puedo ser la causa de que te pierdas en un mundo que no es el tuyo». Él no respondió, solo la miró con ojos llenos de dolor y una tristeza profunda, como si, en ese instante, hubiera perdido algo que nunca podría recuperar. Cuando finalmente se alejó, Elisa
sintió que lo perdía todo. El amor, el sueño, la esperanza de un futuro juntos. Fue un adiós silencioso, y mientras lo veía alejarse, un suspiro doloroso escapó de sus labios. Sabía que había hecho lo correcto, pero al mismo tiempo sentía que había perdido algo que nunca podría ser reemplazado. Los días que siguieron fueron implacables. La separación entre Elisa y Eduardo se sentía como una cicatriz que nunca sanaría. Elisa intentaba seguir con su rutina, pero todo a su alrededor parecía borroso. Cada rincón de la ciudad, cada calle que recorría, le traía de vuelta el recuerdo de Eduardo, de sus ojos, de su sonrisa, de la forma en que él la hacía sentir. Intentó enterrar esos recuerdos en su trabajo, en las palabras que escribía, pero el vacío que él había dejado en su alma era imposible de llenar. Él era una presencia constante, incluso en su ausencia. Lo sentía cerca, en las pequeñas cosas, en las sombras de los lugares que solían frecuentar, en las palabras que leía y en las canciones que escuchaba. El amor que había entre ellos era como una llama que, aunque apagada, seguía ardiendo en lo más profundo de su ser. Fue en una noche fría de invierno, cuando la ciudad estaba envuelta en un manto de silencio, que Eduardo apareció en la puerta de su apartamento, como si el propio destino lo hubiese traído de vuelta. No estaba allí para hablar de promesas ni de pactos rotos, sino para intentar entender qué quedaba entre ellos. Cuando Elisa lo vio, una oleada de emociones la invadió: amor, rabia, nostalgia, confusión. Lo deseaba, pero sabía que lo deseaba por razones que no podían decirse en voz alta. Él la deseaba, pero no de la manera en que ella lo imaginaba. El mundo que los separaba seguía allí, inamovible, infranqueable. El silencio entre ellos era pesado, más denso que la nieve que caía afuera. Elisa intentó encontrar las palabras adecuadas, pero ninguna era suficiente para expresar lo que sentía. Quería que él fuera feliz, que encontrara la paz que tanto buscaba, pero sabía que eso no significaba estar junto a ella. Eduardo, por su parte, estaba perdido. Sabía que las palabras no podían resolver lo que existía entre ellos, pero había algo que necesitaba hacer. No podía seguir viviendo la vida que le habían impuesto. No podía continuar con ese dolor que lo consumía poco a poco. Sin previo aviso, la abrazó, como si por primera vez dejara atrás las reglas, las expectativas, todo lo que la sociedad le había enseñado a hacer. El beso que siguió fue abrupto, urgente, una explosión de deseo que había estado acumulándose durante mucho tiempo en sus corazones. Ya no había promesas, ni dudas, solo la necesidad de sentir, de tocar, de comprobar que aún quedaba algo entre ellos. El beso fue ardiente, intenso, y por un momento, nada más importó. El mundo a su alrededor desapareció, y el único lugar que existía era el espacio entre sus labios, donde el deseo prohibido y la pasión irreprimible por fin se hicieron realidad. Pero, como todo en sus vidas, el momento fue efímero. Elisa, con el corazón acelerado, lo empujó suavemente, con lágrimas llenando sus ojos, sin poder decir una palabra. Lo que había entre ellos era imposible de vivir, y ella lo sabía. Pero en ese instante, en ese beso, también supo que nunca podría borrarlo de su memoria ni de su corazón. Eduardo la miró con el dolor reflejado en los ojos. Sabía que, a pesar de todo, ella había sido la única que lo había entendido de verdad, la que había visto más allá de las obligaciones y expectativas. Estaba dispuesto a luchar por ese amor, pero ella sabía que no podía. Ya no. Se apartó de él lentamente, como quien se despide de un amor que nunca debió ser. La noche siguió cayendo a su alrededor, y el silencio volvió a apoderarse del ambiente. Elisa cerró la puerta del apartamento, sintiendo cómo el dolor del amor perdido se esparcía por su cuerpo, pero también una amarga sensación de libertad. Sabía que al alejarlo, estaba protegiéndolos a ambos. El beso había sido una válvula de escape, pero no cambiaría la realidad que los envolvía. Eduardo, por su parte, se quedó allí, mirando la puerta cerrada, como si lo único que quedara fuera la nostalgia y el deseo de algo que nunca podría ser. Su amor, tan puro e intenso, estaba condenado a ser interrumpido.
interrumpido por la fuerza implacable del destino, por las expectativas familiares y por la sociedad que los rodeaba. Pero, aún así, ese beso, ese momento fugaz, quedaría guardado para siempre, no como el recuerdo de algo perdido, sino como la prueba de que, por un breve instante, Elisa y Eduardo fueron libres, libres para amarse sin las ataduras del mundo. El aire estaba denso, como si toda la ciudad contuviera la respiración. Elisa sabía que lo que estaba por venir era inevitable, pero eso no hacía que el peso de la situación fuera más fácil de soportar. Después del beso, se había distanciado, intentando poner en orden sus sentimientos y su razón, pero el destino, como siempre, parecía reírse de sus intentos de escapar de su propia verdad. Eduardo no la dejaría ir tan fácilmente. Estaba decidido a confrontarla, a enfrentarla por última vez, con la esperanza de que algo, por pequeño que fuera, pudiera cambiar. No estaba dispuesto a aceptar lo que parecía ser el final. Fue una tarde lluviosa, cuando apareció una vez más en la puerta de Elisa. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas creaba una sinfonía que resonaba en los corazones de ambos, como si estuviera preparando el escenario para lo que vendría después. Elisa sabía lo que él quería. Las palabras que se habían dicho, las despedidas, los momentos de amor y de dolor, todo culminaba en ese instante. Pero, a diferencia de antes, ella sabía que ya no había escapatoria. El amor que compartían, por más real e intenso que fuera, estaba a punto de ser destruido por el peso de las responsabilidades que los rodeaban. Elisa, comenzó Eduardo, con la voz grave y tensa, ya no puedo vivir esta mentira, no puedo seguir ocultando lo que siento. Avanzó hacia ella, con los ojos fijos en su rostro, como si intentara descifrar algo que aún no entendía del todo. Sé lo que estás pensando. Sé que crees que lo que tenemos no puede ser real, que no podemos ser felices juntos, pero no puedo aceptar eso. No puedo simplemente dejarte ir. Elisa, con el corazón apretado, sintió el dolor en sus palabras, pero al mismo tiempo sentía el peso de lo inevitable. Sabía cuánto él estaba sufriendo, pero también sabía que el camino para ambos no podía construirse sobre el amor que compartían. No podía ser el obstáculo en su vida. No podía ser la razón por la que él lo perdiera todo. No es así, Eduardo, dijo, con la voz casi quebrada. No soy la persona que necesitas. No puedo ser una carga en tu vida. Tienes una familia, un futuro, un destino. No puedo interponerme en eso. El dolor que él sintió se reflejaba en cada línea de su rostro, pero no se rendía. No me importa eso, Elisa. No me importa mi familia, ni las expectativas, ni el destino que planearon para mí. Lo único que importa es que te amo. Sé que tú también lo sientes. No podemos simplemente borrar esto. No podemos dejar que este amor muera. Dio un paso más hacia ella, como dispuesto a luchar hasta el final. Estoy listo para hacer lo que sea. ¿Y tú, Elisa? ¿Qué estás dispuesta a hacer tú? Elisa lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una firmeza dolorosa. Lo que sentía por Eduardo era un amor puro y verdadero, pero también sabía que sus mundos no les permitirían hacerlo funcionar. No puedo pedirte que renuncies a todo por mí. No puedo ser la razón por la que cortes los lazos con tu familia, con todo lo que conoces. No soy la persona que necesitas. Se alejó de él con palabras que le costaban. Te amo, pero sé que no podemos estar juntos, no en este mundo. Afuera, la lluvia se intensificaba y los truenos retumbaban a lo lejos, como si el propio cielo estuviera presenciando el dolor que ambos cargaban. Se miraron, sabiendo que el amor que compartían jamás sería aceptado por el mundo que los rodeaba. Eduardo la miró con tristeza, pero también con una aceptación silenciosa. Sabía que ya no había nada más que pudiera hacer. Estaban perdidos, condenados por sus propias circunstancias. Pero, por un momento, el tiempo pareció detenerse. Se permitieron mirarse, ya no con desesperación, sino con una profunda comprensión de lo que habían perdido. El silencio se apoderó del ambiente, solo interrumpido por el sonido constante de la lluvia. Finalmente, Eduardo suspiró, una sensación de rendición recorriendo su cuerpo.
Yo no puedo obligarte a quedarte, Elisa, pero quiero que sepas que siempre te voy a amar, aunque eso signifique perder todo lo que construimos. Elisa sintió que sus palabras atravesaban su corazón como una flecha. Sabía que al alejarse de él, estaba tomando la decisión más difícil de su vida, pero también sabía que lo hacía para protegerlos a ambos de un futuro que sería demasiado doloroso de soportar. Yo también te amo, Eduardo, pero a veces el amor no es suficiente. A veces el destino ya está escrito y no podemos cambiar nada. Con esas palabras, Eduardo Mea la miró por última vez antes de darse la vuelta y desaparecer bajo la lluvia. Elisa se quedó allí, inmóvil, con el corazón hecho pedazos, pero también con la sensación de que, de algún modo, había tomado la decisión correcta. El amor entre ellos, por más intenso y verdadero que fuera, no podía sobrevivir al peso de las expectativas sociales, las responsabilidades y los mundos distintos a los que pertenecían. Se perderían, pero al menos podrían guardar el recuerdo de lo que había sido real. La ciudad parecía más sombría después de la despedida. Elisa sentía como si una parte de sí misma le hubiese sido arrancada cuando Eduardo se fue. Sabía que él tenía razón, que el amor entre ellos no era suficiente para superar las barreras impuestas por la sociedad, por sus familias y por el destino que los aguardaba. Pero eso no aliviaba el dolor. El vacío que llenaba el espacio a su alrededor era inmenso, como si una parte de su alma se hubiera ido con él. Pasaron los días, y aunque intentaba mantener su rutina, la vida de Elisa ya no era la misma. Su trabajo, que antes era su pasión y su escape, ahora se sentía vacío. Miraba las páginas en blanco frente a ella y no podía escribir ni una sola palabra. El bloqueo creativo era apenas la superficie de una tristeza mucho más profunda que la consumía día a día. Eduardo seguía presente en sus pensamientos, en cada palabra que intentaba escribir, en cada rincón de la ciudad. Él estaba allí, de alguna forma, aunque lejos físicamente, y lo más doloroso de todo era saber que él también sufría. Él no había sido capaz de alejarse por completo. Lo que Elisa no sabía era que Eduardo estaba atrapado en su propio dolor. Ya no encontraba paz, ni siquiera en las cosas que antes le daban alegría. El peso de las responsabilidades familiares, la presión de seguir los pasos de su padre y mantener el imperio de la familia, todo eso se volvía insoportable. Pero lo que más lo consumía era la ausencia de Elisa. Su amor, aunque breve, era lo único verdadero que había sentido. Sin ella, todo lo que había construido parecía vacío, sin sentido. Intentó convencerse de que ella tenía razón, que debía seguir su camino, cumplir con el destino que le habían trazado. Pero el vacío que sentía era un agujero que nada podía llenar. Pensaba en ella constantemente, en cada momento compartido, cada mirada, cada caricia, como si esos segundos fueran los únicos que realmente importaban en su vida. Pero ahora, todo lo que tenía eran recuerdos, y esos recuerdos lo atormentaban. Sabía que no podía volver atrás, pero el dolor de la separación lo consumía de una forma que no sabía cómo manejar. Eduardo intentó alejarse, enfocándose aún más en el trabajo, en reuniones, en los compromisos familiares, pero su mente nunca se alejaba de Elisa. Ella estaba perdida, y él también. Elisa sentía que ya no había un camino para ella, pero al mismo tiempo no podía avanzar. La ciudad se sentía como una prisión, sus calles como los pasillos de su soledad, donde los fantasmas de su amor por Eduardo la perseguían en cada paso. Las noches eran aún más difíciles, cuando yacía en su cama mirando al techo, envuelta en el silencio como en una manta fría. Los pensamientos sobre Eduardo la consumían, pero sabía que no había vuelta atrás. No pertenecían al mismo mundo, y debía aceptar eso. El dolor era intenso, pero sabía que tenía que seguir adelante. Lo que hubo entre ellos fue un sueño, una llama que, aunque brillante, no podía sostenerse. Lo más cruel, sin embargo, era lo que Eduardo no sabía. Elisa se alejaba no porque lo amara menos, sino porque sabía
que él merecía más. Merecía a alguien que pudiera darle todo lo que deseaba, sin las limitaciones de una vida sencilla, sin las presiones sociales que los separaban. Sabía que, al amarlo, lo estaba reteniendo, impidiéndole ser libre, y eso no podía permitirlo. Él merecía ser libre para vivir su vida, sin los fantasmas de un amor prohibido persiguiéndolo, aunque eso significara romper su propio corazón. El último encuentro entre ellos fue en un día nublado, casi gris. Eduardo apareció una vez más ante su puerta. Ambos sabían que lo que quedaba entre ellos ya no podía vivirse. Se miraron durante un largo momento, sin palabras, pero con un entendimiento silencioso. Ninguno de los dos era más fuerte, pero ambos eran más conscientes del dolor que sentían. Sabían que no podían seguir con lo que habían tenido. El amor, aunque real, se había convertido en una carga que no podían seguir cargando. Elisa miró a Eduardo con los ojos llenos de lágrimas y le dijo por última vez: «Te amo, Eduardo, pero no podemos ser lo que queremos. No podemos vivir lo que soñamos. El destino, por cruel que sea, nos separa. Y aunque el dolor de dejarte me consuma, sé que es lo mejor para los dos». Lo tocó por última vez, con una suavidad que decía todo lo que su corazón no podía expresar. Eduardo no dijo nada, solo la miró, con los ojos llenos de tristeza y aceptación. Sabía que ella tenía razón, que ya no había forma de luchar contra la marea. La abrazó por última vez y le dio un suave beso en la frente, como si quisiera grabar ese momento en su memoria para siempre. Y, con un suspiro profundo, se alejó, desapareciendo bajo la lluvia que había comenzado a caer. Elisa se quedó allí, con el corazón roto, pero también con la sensación de que, de algún modo, había tomado la decisión correcta. La separación, aunque dolorosa, era necesaria. Se alejaron, pero el amor que compartieron siempre viviría en sus corazones, como un faro distante que nunca perdería su luz, pese a la distancia. El dolor de la despedida, sin embargo, nunca desaparecería del todo. Pasaron los meses y Elisa seguía absorbida por el recuerdo de Eduardo, como una sombra que nunca la abandonaba. Se había mudado a una ciudad más grande, en busca de una nueva vida, una vida en la que los recuerdos no la consumieran constantemente. Pero nada podía alejarla de lo que había vivido con él. Él estaba en todo lo que tocaba, en cada libro que escribía, en las calles que recorría, en las canciones que escuchaba. El dolor de la separación seguía fresco, pero había aprendido a disimularlo, a seguir adelante como si fuera posible enterrar lo que sentía. Sin embargo, siempre había algo en su pecho, una sensación de incompletitud, como si algo faltara. Había intentado comenzar de nuevo, pero las piezas de su rompecabezas interior nunca terminaban de encajar. Fue durante una visita inesperada a una galería de arte, una tarde tranquila, cuando el destino volvió a aparecer, cruel e inesperado. Estaba admirando una pintura, perdida en los colores y las formas, cuando lo vio. Esa figura al fondo, con la mirada serena y la postura imponente, le hizo detener el corazón por un momento. Eduardo estaba allí, en carne y hueso, de pie frente a una obra, con una sonrisa sutil en los labios, como si el tiempo no hubiera pasado. Se veía diferente, más maduro, más serio, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Era como si el tiempo se hubiera detenido entre ellos. Elisa no sabía qué hacer. Su cuerpo se quedó inmóvil y por un momento todo a su alrededor desapareció. Quería correr hacia él, abrazarlo, sentir sus brazos alrededor de su cintura, pero sabía que eso era imposible. El pasado había sido enterrado, y lo que quedaba eran solo los recuerdos de algo que nunca podría revivir. Lo que no sabía era que Eduardo sentía lo mismo. También la reconoció de inmediato, y aunque el impacto fue evidente en sus ojos, no dudó. Sus pasos fueron lentos, como si se acercara a una realidad que no podía cambiar, pero que deseaba más que nada. Cuando por fin se encontraron en el centro de la galería, el silencio entre ellos era casi insoportable. Se miraban, pero ninguno sabía cómo comenzar. Elisa sentía el peso de ese momento. Las palabras parecían innecesarias, y aún así, lo único que quería era decir todo lo que su corazón había guardado.
Pero al mirar a Eduardo, supo que nada de lo que dijera cambiaría lo ocurrido. Sus vidas habían seguido caminos distintos y ya no había espacio para un nosotros. Pensé que nunca volvería a verte, dijo ella, con una voz más suave de lo que hubiera querido, pero cargada de emoción. Eduardo sonrió con una tristeza silenciosa. Yo también pensé que no habría otro encuentro, pero parece que el destino tiene otros planes. El tono de sus palabras era melancólico, y por un instante, Elisa vio a un hombre distinto ante ella, más fuerte, más decidido, pero con una fragilidad en la mirada que nunca había visto antes. Se parecía a ella, perdido, pero intentando encontrar su camino. El mundo que los había separado aún estaba allí, pero ahora había algo más, una especie de entendimiento silencioso. ¿Cómo has estado?, preguntó Eduardo, con una sinceridad que Elisa no esperaba. Yo siempre he pensado en ti. Esas palabras simples la golpearon de una manera que no supo cómo procesar. Respiró hondo y por un momento se vio atrapada en un conflicto interno. Sabía que ese momento, aunque significativo, no borraría el pasado, no desharía la separación, ni aliviaría el peso que ambos cargaban, pero había algo profundamente reconfortante en verlo allí, en escuchar esas palabras. Él aún la amaba, y esa era una verdad imposible de ignorar. Yo también, respondió ella, con la voz quebrada por la emoción. Nunca dejé de pensar en ti, Eduardo, pero yo ya no sé qué hacer con eso. No sé si es demasiado tarde. Eduardo la miró con una comprensión profunda en los ojos. Lo entiendo, Elisa. No espero que todo vuelva a ser como antes. Ya no soy el mismo hombre. Y tú tampoco eres la misma mujer que conocí. Pero tal vez, quién sabe, podamos intentar algo nuevo. Algo que sea solo nuestro, sin las presiones del pasado. Esas palabras, tan claras e intencionadas, parecían ser el último hilo de esperanza que Elisa había estado esperando. Finalmente estaban siendo honestos el uno con el otro, no sobre lo que debían ser, sino sobre lo que podían ser. El amor que existía entre ellos aún estaba allí, como una llama que nunca se apaga del todo, incluso cuando el viento intenta extinguirla. Pero ahora tenían una oportunidad de escribir un nuevo capítulo, sin las cadenas del pasado, sin las expectativas que una vez los destruyeron. El silencio que siguió no fue incómodo, sino acogedor. Se miraron con una nueva perspectiva sobre lo que podría ser. No sabían a dónde los llevaría, pero por fin estaban dispuestos a intentarlo. Ya no como los dos jóvenes que se enamoraron a primera vista, sino como dos adultos que comprenden el valor de un amor que desafía al tiempo y a las circunstancias. Y, con un último suspiro, como si todo el peso del dolor y la añoranza por fin se hubiera desvanecido, Elisa sonrió. Entonces, tal vez sea el comienzo de algo nuevo. Eduardo la miró con la misma sonrisa que ella recordaba, y por primera vez, ambos sintieron que el destino, ese mismo que tanto los había separado, ahora los estaba reuniendo de nuevo. La noche llegó lenta y silenciosamente, como si el mundo a su alrededor finalmente hubiera cesado su movimiento, permitiendo que el tiempo se extendiera solo para ellos. Elisa y Eduardo caminaban uno junto al otro, sin prisa, sin presiones, como si por fin estuvieran encontrando el camino hacia un nuevo futuro. El parque en el que se encontraban estaba desierto. Los árboles altos parecían guardianes silenciosos, y el sonido suave de sus pasos sobre la tierra húmeda era lo único que llenaba el aire. El cielo, con sus estrellas tímidas y luces de luna, parecía sonreírles, como si aprobara la elección silenciosa que habían hecho, como si la propia naturaleza por fin los aceptara. La brisa que pasaba entre las ramas era casi una canción suave, una melodía de despedida y de bienvenida al mismo tiempo. Elisa miró a Eduardo y por primera vez desde que el destino los separó, sintió una paz que hacía mucho no conocía. No era un amor perfecto, ni una solución a todos los problemas que enfrentaron, pero era el comienzo de algo nuevo, algo que, incluso ante las dificultades, valía la pena intentar. No sabía lo que el futuro le depararía, pero ahora, con Eduardo a su lado, existía la posibilidad de un nuevo comienzo, algo en lo que ya no creía. Eduardo, por su parte,
La miraba con una calma que nunca había sentido. El pasado no podía borrarse, pero ahora sabía que las decisiones que tomaban eran más fuertes que cualquier obstáculo. Había aprendido que el verdadero amor no consiste en luchar contra el destino, sino en aceptarlo, con sus cicatrices y desafíos, y avanzar junto a quienes lo valen. Se volvió hacia ella y, con voz suave, dijo: «Sé que no podemos volver atrás, y quizás nunca tengamos lo que una vez imaginamos, pero ¿puedo pedirte algo?» Elisa lo miró, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué quieres pedirme, Eduardo?» «Solo quiero que caminemos juntos», dijo él, con una sinceridad que tocó el fondo de su alma. «Sin miedo, sin expectativas, sin más despedidas. Que avancemos, no como lo que fuimos, sino como lo que podemos ser». Elisa sonrió dulcemente, y en ese momento supo que eso, lo que fuera, era suficiente. No más promesas vacías, ni ideales inalcanzables. Solo el presente, el aquí y el ahora. ¿Y qué podría haber más hermoso que eso? «Acepto, Eduardo», dijo, y al pronunciar esas palabras, sintió que finalmente dejaba atrás todo el dolor del pasado, todas las limitaciones que le habían impedido ser libre. «Acepto, porque ahora sé que podemos seguir adelante, juntos». Se detuvieron bajo el árbol más alto del parque, cuyas ramas parecían abrazarlos con su contorno fuerte y protector. Eduardo la atrajo suavemente hacia sí y por última vez se besaron. Pero ya no era el beso desesperado de antes, el beso de la separación y del dolor. Era un beso sereno que hablaba de un amor maduro, de una aceptación mutua, de un nuevo comienzo. El viento sopló una vez más, trayendo consigo la sensación de que lo que nacía en ese instante no era un final, sino una nueva travesía. No sabían a dónde los llevaría ese camino, pero algo en sus corazones les decía que, finalmente, estaban en la dirección correcta. Las estrellas en el cielo, que antes parecían distantes, ahora lucían más cercanas, más accesibles, como si quisieran ser testigos silenciosos de la transformación que ocurría dentro de ellos. Elisa y Asión Eduardo permanecieron allí por un largo rato, tomados de la mano, en silencio. Ya no necesitaban palabras. Sus corazones estaban en paz, con la certeza de que, a pesar de todo, su amor había resistido, se había adaptado, había evolucionado. Y, en el fondo, ambos sabían que, aunque el mundo a su alrededor no fuera perfecto, había algo perfecto en la manera en que se sentían en ese momento. Un suspiro profundo escapó de los labios de Molsheim en Saint-Ouen, un suspiro que hablaba de todo lo vivido, del amor perdido y recuperado, y, por encima de todo, de la esperanza que ahora se encendía en su pecho. Sabía que, pasara lo que pasara, ese momento viviría con ella para siempre. Eduardo, al sentir su suspiro, murmuró suavemente: «Lo logramos, Elisa, lo conseguimos». Y juntos, de la mano, caminaron hacia el futuro, uno donde el destino ya no los separaría. El amor que durante tanto tiempo pareció imposible, ahora era la fuerza que los impulsaba. Y ese último suspiro, que antes fue de dolor y pérdida, ahora era de renovación, de posibilidades y de una libertad que, al fin, podían vivir.